damos la bienvenida a esta charla. Para nosotros es un honor en Baraca tener a Gonzalo Brito. Y lo primero, pues lo queremos agradecer pues, el esfuerzo que supone venir a una ciudad lejana, en Madrid. Entonces, a dar una charla, a darnos un taller y a explicarnos un poco en qué trabaja y a enseñarnos cosas muy, muy interesantes, como vais a poder ver, ¿no? Y también gracias a vosotros, pues, desde un punto de vista contextual, una charla sin audiencia no tiene sentido y entre todos hacemos esta charla, ¿no? Gonzalo Brito es psicólogo clínico, doctor en psicología y sobre todo, bueno, pues ha tenido una carrera que quizá os lo explique un poco más ahora, pero ahora está, en esta última época está muy centrado en el CCT, que es el Compassion Cultivation Training de la Universidad de Stanford, y nos va a hablar un poco de ello y de todo lo que tiene que ver con ampliando el círculo de la compasión. También está formado en terapia centrada en la compasión, que es eso no es un protocolo, sino que es un tipo de terapia que se realiza en ámbito clínico, ¿no? Desde la Universidad de Derby, ¿no? Que lo ha gestionado y lo fundó Paul Miller. Y en principio, pues no voy a decir nada más y voy a dejaros que disfruten de él, ¿vale? Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí, gracias a los amigos de Baraca por la invitación, por la acogida y por abrir un espacio para reflexionar en torno a la compasión, que ha sido mi pasión y centro de mi trabajo más o menos los últimos 10 años. Y me gustaría partir con una foto, una foto homenaje a un viejo muy lindo, que es el Dalai Lama. Y esto se me ocurrió compartir esto cuando venía para acá, porque en un mes más va a ser 20 años que vi por primera vez al Dalai Lama cuando fue a Chile en abril del año 99. Y para mí fue como un momento de giro y apertura. Yo estaba estudiando psicología, estaba en tercero, y aunque tenía mucha pasión por la psicología, no estaba encontrando algunas dimensiones del ser humano que estaban siendo dejadas de lado, ¿no? Al puntualizar lo cognitivo, lo conductual, incluso lo sistémico, lo analítico, estaba quedando afuera algunas dimensiones profundas del ser humano. Y en esa búsqueda justo anduvo el Dalai Lama por Chile y me impactó mucho verle la cara, sobre todo, ¿no? Estuvo muy bien lo que dijo también, pero me impresionó ver a un hombre, en ese tiempo tendría sus cerca de 70 años, y tenía la risa de un niño, ¿no? Y eso me impactó. Conocía un poco la historia del Dalai Lama, que a los 18 o 20 años tuvo que liderar un éxodo fuera de su país por la invasión china y ser testigo, presencial, y también oír literalmente cientos de relatos de abusos, violaciones a sus monjas, por ejemplo, destrucción de 6.000 monasterios, destrucción de la ecología de su país. Y al ver su sonrisa me pregunté, ¿qué sabe este hombre, ¿no? Y quiero saber eso, ¿no? Quiero aprender cómo no solamente se sobrevive, sino que se florece frente al sufrimiento. Y bueno, quiero compartir una cita de él acá en torno a la educación. Buena parte de mi trabajo es la educación en compasión y la investigación en educación en compasión. Trabajo principalmente con público adulto, con público general, pero también más específicamente con profesionales de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, también muchos profesionales paliativos que tienen que lidiar constantemente con el sufrimiento de los pacientes, de sus familiares.
en torno a la compasión como una herramienta, como una perspectiva, una actitud que sirve a quien la practica y a quien recibe la compasión de quien la practica. Es decir, es una mentalidad, como vamos a ver en la charla y quienes estén en el taller mañana también, que cuida a quien la genera, porque una mente que está habitada por el amor y la compasión es una mente como muy resiliente, pero también hace más probable que lo que traemos al mundo sea constructivo en la interacción, en los espacios donde participamos. Y el Dalai Lama dice esto en torno a la educación. Dice, la educación no se reduce a transmitir el saber o las competencias que permitan alcanzar objetivos limitados. También consiste en abrir los ojos de los niños a los derechos y las necesidades de los otros. Nos incumbe hacerles comprender que sus acciones tienen una dimensión universal y debemos encontrar un medio para desarrollar su empatía innata de manera que adquieran un sentimiento de responsabilidad hacia su prójimo. Porque eso es lo que nos impulsa a actuar. Si tuviésemos que elegir entre la virtud y el saber, la virtud sería ciertamente preferible. El buen corazón, que es su fruto, es en sí un gran beneficio para la humanidad, lo que no es necesariamente el caso del saber. Es decir, que el saber sin virtud puede llevarnos a construir mejores bombas atómicas, por ejemplo. Sin embargo, el cultivar una mentalidad compasiva, vamos a explorar hoy y también los que estén mañana, podemos pensar que es una necesidad si es que vamos a salir de esta, pensando en los líos en que nos hemos metido, con mucho conocimiento, pero con poca virtud. El encontrarme con el Dalai Lama en ese tiempo me hizo un año después venir a Francia desde Chile a hacer un retiro de 3 meses con Thich Nhat Hanh, que es un maestro zen vietnamita, a quien quiero y admiro mucho también. Y estaba ahí debatiéndome entre quedarme como monje o volver, pero mi mentor en Plan Village, que era el monasterio de Thich Nhat Hanh, me dijo, vuélvete para tu casa, arregla tus líos y ya veremos más adelante, ¿no? Que fue uno de los buenos consejos que recibí. Y en los siguientes 10 años en que estaba practicando budismo zen, también vipassana y poco a poco me fui un poco más al budismo tibetano, también fue el tiempo de integrar lo que estaba aprendiendo desde la psicología con mi camino espiritual, porque en ese tiempo, digamos pre-mindfulness, por lo menos en Sudamérica, nadie conocía de mindfulness tampoco, los que teníamos una búsqueda espiritual y estábamos en psicología teníamos que estar con la boca muy cerrada, ¿no? Para no ser frikis, no ser estigmatizados o tan bicho raro. Entonces, mi propio camino de buscar maneras de integrar esto me llevaron primero a conocer el programa de reducción del estrés basado en mindfulness, el MBSR, que a lo mejor aquí se conoce, el programa de Jon Kabat-Zinn, ¿les suena a alguno de ustedes? Es un programa que utiliza la práctica de mindfulness para prevenir y reducir el estrés. Se desarrolló en la Universidad de Massachusetts el año 79, pero se popularizó sobre todo en los últimos 10, 15 años. Acá en España el boom de mindfulness será de los últimos 5 años, una cosa así, 5 o 10 años. Y en un momento estaba trabajando en un hospital rural en el sur de Chile y decidí salir del closet, ¿no? Como en mi identidad de búsqueda espiritual y de integrarla con la psicología, y decidí hacer mi doctorado y me fui a Estados Unidos. Hice mi doctorado allá, en Palo Alto, justo en el momento en que estaba recientemente creado el Centro para la Investigación y la Educación en la Compasión y el Altruismo de la Universidad de Stanford. Y de hecho, el semestre que llegué a Palo Alto estaban buscando algunas ratas de laboratorio para probar el programa, así que ahí estaba de voluntario. Y tomé el programa el año 2010. Y la verdad es que me impresionó mucho la profundidad que se podía tener en un programa que se ofrecía en un lenguaje secular, es decir, no religioso, no budista, sin negar, pero con un lenguaje universal que pudiese ser aplicado en universidades, en hospitales, en colegios, etcétera, sin necesariamente asumir que la gente está interesada en la espiritualidad.
Así que en esos años me formé en el Center for Compassion de Stanford y el año 2012 también tomé la formación como instructores, que fue la primera formación que se hizo allá, lo cual me permitió hacer mi investigación en Chile. Traje esos contenidos y los apliqué en Chile y en eso basé mi investigación doctoral. ¿Cuáles son los efectos personales y relacionales de entrenar a una persona que nunca ha meditado por 8 semanas en un protocolo de entrenamiento en compasión? Y cómo se comparan esos efectos con el programa de reducción del estrés basado en mindfulness y con un noble grupo en lista de espera, siempre necesario para comparar los efectos de un programa. Más recientemente, el programa CCT o Compassion Cultivation Training, del cual voy a hablar en un ratito más, sale de Stanford y crea su propia institución, que es el Compassion Institute, que es la organización que hoy en día sirve como paraguas para difundir la educación en compasión y la investigación en compasión en relación a este programa. Entonces, ese es un poquito el background de lo que voy a estar presentando y actualmente iniciamos la primera formación de instructores en español de este programa, del entrenamiento en el cultivo de la compasión, y estamos entrenando a 55 personas de 11 países, con una base en España, pero la gente está repartida por Centroamérica, Sudamérica y distintas partes de España. Ok, entonces vamos a entrar un poco en el terreno de la compasión. ¿Y por qué? ¿Por qué compasión? ¿No? ¿Por qué podría ser importante? Y no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero lo que yo veo al menos es que actualmente enfrentamos crisis sistémicas que requieren de un cambio de mirada de lo que significa ser humanos y refundar nuestras relaciones sobre la base del cuidado. Hoy en día estamos expuestos a crisis que hemos creado nosotros mismos, seres humanos, ¿no? Crisis ecológicas, quizás esa es la más dura, la más determinante. Hay un consenso de los mejores científicos respecto al cambio climático, de que si no cambiamos el curso de nuestras emisiones de aquí a 12 años, van a haber cambios muy radicales a nivel global. ¿No? De hecho, sin anticiparnos a lo que puede pasar de aquí a 10 o 15 años, hoy en día sabemos que gastamos más dinero en investigación en armamentos que en investigación en salud. Se invierte más en guerra que en salud. Hoy en día, las 26 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que el 50% más pobre. Este dato lo actualicé hoy porque lo tenía de hace 2 años y ahí decía las 65 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que el 50% más pobre. Entonces, cada año se concentra más la riqueza en menos manos. Y el año pasado, los ultra ricos aumentaron su riqueza en un 11%, mientras que los ultra pobres se empobrecieron un 12%. O sea, ese es el tipo de desigualdades que estamos creando los humanos. ¿Qué pasa fuera del mundo humano? Bueno, cada 24 horas desaparecen entre 150 y 200 especies de plantas, insectos, aves, mamíferos, cada día. Y esto es una tasa de un 1000% más rápido de la tendencia histórica de la desaparición de las especies. Y esto es causa de la influencia humana, de esta mente humana, que es muy capaz de crear esa desigualdad, de crear esa desconsideración por el otro, y que también, como sabemos por la historia de los grandes contemplativos, también es muy capaz de desarrollar la sabiduría, el amor y la compasión, ¿no? Entonces, la compasión es un término que a mucha gente le hace ruido, ¿no? Porque suena a lástima o suena a algo que puede ser moralista, ¿no? O como muy sufriente. Pero cuando hablamos de entrenamiento en compasión y la comprensión que tenemos hoy en día desde la psicología, pero que también está de acuerdo a las tradiciones contemplativas, es que la compasión es esto. La compasión es una sensibilidad y apertura al sufrimiento propio cuando hablamos de autocompasión, o de los demás cuando hablamos de compasión hacia los demás,
unido a la motivación de aliviar y prevenir ese sufrimiento. Entonces sería principalmente dos aspectos: el poder acercarse y ver el sufrimiento en vez de negarlo, y la motivación de hacer algo al respecto, desear que ese sufrimiento tenga alivio o prevención y estar dispuesto a hacer algo al respecto. Y en este sentido la compasión no es solo una emoción, ¿no? Hay personas que piensan en la compasión como una emoción, pero no es una emoción, ni es solamente una conducta, ni es solamente una manera de pensar, sino que es una respuesta compleja que se desenvuelve frente al sufrimiento, que tiene distintos aspectos y podemos pensarlo en un proceso que tiene distintos componentes. Esta naturalmente no es la verdad última de la compasión, sino que es una manera de entender este proceso, que a mí me parece útil. Entonces, es un proceso que parte por un componente que es cognitivo, es decir, hacerme consciente de que existe el sufrimiento. Si no veo que hay sufrimiento, no puede surgir la respuesta frente al sufrimiento. Y este componente suena como obvio o trivial, pero no lo es, porque los seres humanos somos especialmente buenos para no ver el sufrimiento. Somos muy buenos para distraernos del sufrimiento, para huir del sufrimiento, no solamente de los demás, sino que del propio. Ahí está todas nuestras conductas de escape o adictivas incluso, que nos permiten desconectar de nuestra propia experiencia. Y a veces miramos para atrás en nuestra vida y decimos, wow, cuánto sufrimiento tenía hace 5 años, ¿no? Y en ese momento no lo registraba, por ejemplo. Y también somos muy capaces de no ver el sufrimiento de los demás, ¿no? Sobre todo cuando estamos muy metidos en nuestra propia historia, en nuestro rollo, o cuando andamos demasiado rápido, ¿no? De hecho, hay un estudio que se hizo en una universidad en Estados Unidos donde se puso a estudiantes de teología en una situación experimental donde se les pedía que fuesen de un edificio al otro, de un campus, a dar una charla sobre la parábola del buen samaritano. Y se pusieron dos grupos con dos condiciones. Un grupo tenía tiempo de sobra para llegar a su charla y otro tenía el tiempo justo para llegar a su charla. Y en la mitad del camino entre los dos edificios pusieron a un actor herido, ¿no?, en el suelo. Entonces la pregunta es, ¿estos estudiantes de teología se detendrán a ayudar a alguien que necesita ayuda o no pararán porque tienen que ir a dar una charla sobre el buen samaritano, ¿no? Este tipo de perversiones se le ocurren a los psicólogos sociales cuando quieren investigar algún fenómeno. Y ya se imaginarán lo que se descubrió, ¿no? Que cuando estamos apurados, ¿no?, no nos detenemos, ¿no? Cuando andamos estresados o acelerados, la gente no se detenía a ayudar a alguien en necesidad porque uno va muy estresado para dar una conferencia acerca de la importancia del detenerse a ayudar al prójimo, ¿sí? Entonces, esto no es un comentario sobre los estudiantes de teología, sino que es sobre nosotros, ¿no? Esto puede ser tú, puedo ser yo, es la mente humana que funciona así. Okay, entonces, el primer componente es darme cuenta de que hay sufrimiento. Si hay reconocimiento de que hay sufrimiento, puede surgir un segundo componente que es la resonancia emocional o empática, algo que me dice, esto es importante. La experiencia tiene una valencia afectiva, una resonancia afectiva. No solamente me doy cuenta de que hay sufrimiento, sino que esto me interesa de alguna manera. Desde esa resonancia puede surgir un tercer componente que es la intención, el ojalá, ¿no?, el deseo de que ese sufrimiento que percibo y resueno tenga alivio o prevención. Ojalá que el planeta no se caliente más de 1,5 grados en los próximos años, por ejemplo, para lo cual necesitamos desarrollar el siguiente componente, por ejemplo, que es el componente motivacional. ¿Qué voy a hacer yo al respecto? ¿Cómo voy a ayudar a aliviar o prevenir el sufrimiento que percibo, con el cual resueno, el cual intenciono? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Y esto puede ser una medida como inmediata. Por ejemplo, si veo a alguien con hambre, puedo hacer algo inmediato, que es, por ejemplo, compartir comida. O puede ser algo más a largo plazo y pensar, ok, voy a generar una organización
que ayude a que a futuro haya menos personas con hambre, por ejemplo, y voy a dedicar mi vida a esto. O sea, la compasión es una mentalidad que puede definir y desarrollar una trayectoria existencial en aras de aliviar o prevenir un cierto sufrimiento. Otro ejemplo, podemos trabajar para disminuir hoy la violencia de género, ¿cierto? Y también podemos trabajar con niños pequeños de 5 a 6 años en un tipo de educación que haga menos probable que esos chicos ejerzan violencia de género. Y esa es la misma motivación compasiva, pero con una mentalidad que es propositiva a mediano o largo plazo. Y eso también es compasión. O sea, compasión no es solamente dar pan al que tiene hambre, ¿no? También implica poder ver cuáles son las causas del futuro sufrimiento y poder trabajar con ellas hoy. Por eso, desde la tradición budista, siempre están de la mano la sabiduría y la compasión, como las dos alas de un ave, que si le falta una no vuela, ¿no? Porque la compasión también necesita de la sabiduría que permite conectar causas y consecuencias para ver dónde están las raíces del sufrimiento que puede emerger a futuro y ver hoy, en el sufrimiento que vemos hoy, cuáles son las causas que la han generado. Por eso en la tradición budista, en las meditaciones de compasión, no se dice solamente que estés libre del sufrimiento, sino que de las causas del sufrimiento, ¿no? Ok, entonces eso podría ser la compasión, sensibilidad y apertura al sufrimiento, más la motivación de aliviarlo y prevenirlo. No es solamente una emoción, sino que es un proceso complejo que tiene varios componentes, y esta compasión puede ser, por así decirlo, reactiva a un sufrimiento que ya existe o preventiva, y también puede estar dirigida hacia un otro, pero también puede estar dirigida hacia uno mismo. Yo mismo puedo hacerme consciente de mi sufrimiento y desde la práctica de autocompasión puedo notar cuáles pueden ser mis necesidades insatisfechas y ver cómo ayudarme en el proceso de aliviar o prevenir mi propio sufrimiento. Ok, entonces junto con saber qué es la compasión es importante saber qué no es la compasión, y vamos a partir diciendo que la compasión no es lástima, y esta es una distinción muy importante porque se quiere entrenar la lástima, ¿no? ¿Por qué? Porque en la lástima hay un diferencial de poder, donde uno mira la noción de humanidad compartida. De alguna manera, cuando siento lástima por alguien, es como que no tengo la imaginación moral suficiente para comprender que lo que está viviendo el otro puede ser algo que yo voy a vivir mañana o algún cercano mío. Y cuando alguien te mira hacia abajo con lástima, ¿cómo se siente eso? ¿Es agradable? ¿Sí o no? No. Gracias. No es agradable, para nada. Cuando alguien te mira con lástima, el proceso te desempodera, te hace sentir pequeño, y lo que te ofrece es como una posición de dependencia hacia alguien que se presenta como poderoso. A nadie le gusta ni le sirve eso. A los pacientes terminales, pacientes paliativos, tampoco. Investigación que se ha hecho muestra que los pacientes paliativos distinguen claramente la compasión de la lástima y no quieren ni una gota de lástima, pero sí están muy dispuestos a recibir esta compasión, que es esta mirada de humanidad compartida. Es decir, cuando un médico se acerca con compasión y no con lástima a su paciente, el paciente siente que su médico lo mira como alguien que es tal como él, ¿sí? De que estamos en el mismo barco humano, hoy te toca a mí, mañana seguro que a mí. Y eso cambia el juego relacional. Okay, entonces la compasión no es lástima. Otra cosa que se confunde con compasión es el apego o el aferramiento. Aquí se refiere específicamente a un tipo de dar, a una manera de dar que es como con un gancho de vuelta. Es como yo te ayudo, pero espero que hagas algo de vuelta.
o que funciones con tu vida como yo tengo la expectativa de que tú funciones con tu vida. ¿Sí? Es decir, es como, en vez de dar con la mano abierta, es como dar y querer cerrar de vuelta. Y esto suena muy fácil, esta distinción, pero es tremendamente difícil, sobre todo con los seres queridos. Es muy difícil generar amor y compasión hacia la pareja, por ejemplo, o hacia un hijo, sin tener una expectativa de cómo tiene que responder el otro. Para los que seáis padres, quizás podráis resonar con la noción de que qué difícil es desear la felicidad realmente del hijo sin tener una cierta idea de cómo tiene que verse esa felicidad. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de practicar la compasión con desapego, nos referimos más bien a disminuir los grados de apego, sin esperar que podamos liberarnos completamente de eso, porque también es parte de lo humano el tener expectativas en nuestras relaciones más cercanas, ¿no? Pero sí tratamos de cultivar soltar ese aferramiento, porque es sufrimiento. Por ejemplo, si yo en terapia trabajo con un paciente que está saliendo de un proceso de adicción y lo he acompañado mucho en ese proceso y vamos bien, y de pronto el paciente tiene una recaída, si yo como su terapeuta siento cómo me hizo a mí esto mi paciente, ¿no? Ahí vemos como el aferramiento. Y ese apego, aferramiento no es útil ni para el paciente ni es útil para mí. Entonces, cuando hablamos de entrenamiento en compasión, hablamos de tratar de cultivar este tipo de compasión que da con mano abierta. Y tratamos de practicar este gesto de abrir, de abrir, de abrir. La compasión tampoco es pensamiento mágico. Y con esto me refiero a que cuando hacemos prácticas de cultivo de la compasión, muchas veces utilizamos frases o aspiraciones, por ejemplo, que seas feliz, que estés libre del sufrimiento, que tengas paz y alegría. Y no decimos estas cosas para abrir los ojos y ver si ya se le pasó la enfermedad a la otra persona, ¿no? Eso sería pensamiento mágico, ¿no? No estoy diciendo que esto no sea posible, no estoy diciendo que a lo mejor no haya alguna influencia en un nivel sutil, en un estado de otro, a través de lo que deseo, pero al menos en el marco del entrenamiento en compasión, cuando repetimos esas frases y hacemos nuestra meditación diaria de cultivo de la compasión, lo que estamos haciendo es entrenar este cuerpo y esta mente en una dirección compasiva. De tal manera que cuando me paro de mi silla o de mi cojín de meditación, yo traigo algo más constructivo frente al sufrimiento de mí mismo o de los otros seres. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es usar el espacio de la meditación para entrenar mi sistema nervioso en una dirección que me permita estar más fuerte, más firme, más espacioso y más cálido en mi relación con el mundo y conmigo mismo. Y lo que hemos visto desde la investigación en el entrenamiento de compasión es que esto efectivamente ocurre así. Cuando una persona entrena por 8 semanas la compasión, efectivamente esa persona está más empática, más cálida, resiliente frente al sufrimiento y mejora muchos de sus indicadores de salud mental. Y finalmente la compasión no es indulgencia, no es ser condescendiente, no es ser blando, ser permisivo, ni siquiera ser bueno, entre comillas. Esto porque muchas veces pensamos que ser compasivo implica decir que sí a todo, ¿sí? Volverte un, ¿cómo le llaman? ¿Un chuapino? ¿Existe esa palabra aquí? No, es como lo que está a la entrada de las casas. Un felpudo. No es volverse un felpudo, ¿no? Que te pasa a todo el mundo por encima, ni es convertirte en un Teletubby, ¿no? Así como blandito, rosado y sonriendo a todo el mundo como idiota, ¿no? Eso no es la compasión. De hecho, lo que hemos visto en el proceso del cultivo de la compasión es que muchas veces las personas se vuelven más asertivas y capaces en decir que no. ¿Por qué? Porque la definición de compasión es conciencia del sufrimiento más aliviar o prevenir el sufrimiento, y a veces un no previene o detiene el sufrimiento más que un sí. Entonces el tipo de compasión del cual estamos hablando es una compasión que es enérgica, que tiene el coraje de mirar de frente y de poder tomar decisiones que van a aliviar o prevenir el sufrimiento. Y eso implica a veces comprarse un lío.
y quedar como el malo de la película. No es ser blando o condescendiente. Nuevamente, los que seáis padres saben que muchas veces, por el bien de vuestros hijos, tenéis que decir que no. Un padre compasivo no es el que le permite comer McDonald's todos los días al hijo. ¿Tienen McDonald's aquí en San Sebastián? Llegó aquí también. Bueno, ok, entonces la compasión no es ser blando o ser permisivo. Y en este sentido, la verdadera compasión busca erradicar las causas del sufrimiento y esto a menudo implica actuar con fuerza y con determinación. Por eso decimos que no es la amabilidad, no es la cualidad central de la compasión. No es que haya nada malo con la amabilidad, de hecho, ojalá ser amable todo lo que se pueda, pero es principalmente el coraje de hacer lo que haga falta hacer para aliviar o prevenir el sufrimiento, lo que define la compasión. De hecho, grandes héroes compasivos de la historia no han sido necesariamente gente súper sonriente y amable. Han sido gente muy determinada, como un Gandhi o un Luther King. En fin, el mismo Dalai Lama muchas veces el Dalai Lama se ha opuesto por décadas con bastante firmeza a los chinos, ¿sí? Pero nunca ha deshumanizado a los chinos. De hecho, usualmente se refiere a ellos como mi amigo el enemigo, ¿no? Mi hermano, mi enemigo, ¿no? Porque si es que caigo en la deshumanización, en realidad estoy alimentando aquello a lo cual me opongo, ¿no? En una entrevista que le hicieron una vez al Dalai Lama, un periodista le preguntó si odiaba a los chinos. Y el Dalai Lama respondió algo en esta línea, decía: los chinos se han tomado mi país, ¿no? Se han tomado nuestro territorio, han destruido nuestra ecología, están eliminando poco a poco el lenguaje. Dice, ¿por qué además les voy a dar mi mente? Desde la noción de que si odio, entrego mi mente, pierdo mi centro, mi eje. Entonces eso, si lo pensamos, toma cierto coraje, cierta determinación, cierta fuerza interior, poder pararse ahí. Ok, y vamos a decir también que la compasión fluye en 3 direcciones. Esto viene del marco de Paul Gilbert, que es otro sabio de la compasión, desde el área clínica. Y la compasión fluye en una dirección que es de mí hacia los demás. Esta es la dirección como más evidente, o la primera que uno piensa cuando pensamos en la compasión, es cómo ser compasivo con los demás. Pero ese es 1/3 de la compasión. Los otros 2/3 son la autocompasión, que nuevamente no es sentir lástima hacia uno mismo, sino que es cómo aprender a relacionarme con mi sufrimiento con cierta calidez, empatía y cómo ser mi amigo en momentos difíciles. ¿Será fácil hacer eso? También suena obvio, ¿no? ¿Cómo no me voy a apoyar en tiempos difíciles? Bueno, si son como yo, sabrán que es muy difícil ser amable con uno mismo cuando uno no cumple con las propias expectativas, cuando las cosas no salen como uno quiere que salgan, cuando uno falla, además del dolor de fallar, tiene el doble dolor de escuchar a un autocrítico interno que si lo hubieras personificado afuera, no querrías verlo nunca más en la vida. O sea, si alguien fuera de tu cabeza te dice las cosas que tú te dices en la intimidad de tu mente, no querrías ver más a esa persona el resto de la vida. ¿O soy solo yo? No. Humanidad compartida aquí, ¿no? Es duro tener un cerebro humano. Entonces, la autocompasión, que es parte del proceso del cultivo de la compasión, es una parte, es aprender a hacer un poco las paces con uno mismo y aprender a cultivar voces alternativas a la voz del autocrítico cuando no cumplo con mis expectativas. Es decir, ya que voy a estar casado conmigo hasta el final de esta vida y el divorcio sale muy caro, entonces tomamos la opción de cultivar un tipo de vínculo conmigo mismo que sea poco a poco de mayor calidez y apoyo. Okay, ese es el segundo flujo de la compasión. Y el tercer flujo de la compasión es de los demás hacia mí. Es decir,
aprender a pedir y a recibir apoyo de los demás. Y eso a algunos de nosotros nos cuesta muchísimo. Y más aún a quienes trabajamos en profesiones de ayuda o trabajamos en servir a otros y que tendemos a estar sobreidentificados con ser el que apoya, el que escucha, el que está disponible, el que cuida, pero pedir ayuda, cualquier cosa menos eso. Entonces lo que sabemos desde la investigación es que es posible ser compasivo hacia los demás sin ser autocompasivo. Es posible, pero no es sostenible en el tiempo sin perder salud. ¿Sí? Que para tener un dar hacia los demás sostenible en el tiempo sin quemarme, necesito también aprender a darme compasión, calidez y apoyo cuando sufro y aprender a sostenerme en otros y pedir ayuda de otros. Entonces cuando se cultivan estos 3 flujos de la compasión, que es lo que hacemos en el programa CCT de 8 semanas, poco a poco lo que se empieza a dar es un flujo de resiliencia en uno mismo, pero que también es contagioso. Y puede empezar a permear, y esto lo vemos, familias, organizaciones, etc. Cuando una persona o 2 personas empiezan a cultivar esto, poco a poco las culturas, las microculturas empiezan a cambiar en una dirección más constructiva. Eso lo he visto trabajando en claustros de profesores, en equipos de salud, en hospitales, en clínicas, en distintos países, en organizaciones incluso, cómo pueden irse dando cambios culturales a través de echar a andar los 3 flujos de la compasión. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Ok. Entonces, aquí viene la buena noticia, es que la compasión viene preinstalada en tu sistema nervioso. ¿Sí? Así que felicitaciones. Podemos dejar hasta aquí la conferencia porque no hace falta hacer nada. ¿Por qué viene preinstalada en nuestro sistema nervioso y en nuestro cuerpo? Porque si no existiese como instinto, no sobrevivimos como especie. Si alguien no se hubiese levantado a altas horas de la noche a alimentarte o a limpiarte el trasero, no sobrevives. Nadie podría estar acá sin que alguien te haya cuidado. No somos un animal que puede sobrevivir sin cuidado de un otro. Por lo tanto, la evolución se aseguró poniendo en el cuerpo humano, y siendo sabia, puso un poco más en el cuerpo de las mujeres del instinto compasivo, a través de la corteza prefrontal, que puede regular la sensación de amenaza en la amígdala, a través de neurohormonas como la oxitocina, la progesterona, los opiáceos internos que se activan cuando sentimos el placer de la conexión con otro. ¿Cómo será esto de potente que cuando miramos a nuestro perro a los ojos, aumentan los niveles de oxitocina en la sangre, en nuestro perro y en nosotros? O sea, así de vinculares somos los seres humanos. Entonces hay una serie de estructuras y funciones en el cuerpo y en la mente humana que nos ayudan a no solamente poder cuidar, sino que disfrutar de cuidar. Disfrutamos de cuidar. De hecho, para el cerebro humano, la compasión tiene el mismo efecto que comerte un buen chocolate. Porque no solamente activa las zonas relativas al amor materno filial, por ejemplo la corteza orbitofrontal, una zona del cerebro que está justo arriba de los globos oculares, sino que activa zonas de recompensa, las mismas zonas que se activan cuando alguien consume droga, por ejemplo, y tiene una sensación de placer. Bueno, el amor y la compasión tienen ese poder también. La compasión como instinto nos hace cuidar a nuestras crías. También los seres humanos tendemos a elegir relaciones de pareja. Buscamos parejas que tengan la empatía y compasión como una característica. Y obvio, no queremos ser el único que se levante en la noche a ver a este crío, ¿no? Buscamos gente con la cual podemos relacionarnos a largo plazo y que podemos dar y recibir cuidado. Y también elegimos vínculos sociales con gente fuera de nuestro círculo familiar, con quienes intuimos que puede haber un vínculo de reciprocidad. Y todos sabemos que
es muy difícil sostener una amistad si siempre somos el que da y nunca recibe. O sea, nos gusta vincularnos con gente que intuimos que va a tener empatía y compasión. ¿Ok? Entonces, tenemos la semilla de la compasión, pero este instinto compasivo es limitado. ¿En qué sentido es limitado? En que instintivamente sentimos la motivación de cuidar compasivamente a quienes consideramos que son parte de mi tribu. ¿Mm? A los que son de mi familia, a los que tienen mis creencias religiosas quizás, a los que tienen mi color de piel, a los vascos, a los catalanes. O sea, tenemos una mente que es profundamente tribal. ¿Por qué? Porque este sistema nervioso humano se formó no en un contexto globalizado, o cuando vivíamos en bandas, en tribus de unas 30 a 50 individuos. Entonces tenía sentido evolutivamente que nos interesara el bienestar de los nuestros y los demás que se jodan. ¿Sí? Ese es nuestro sistema nervioso humano. Y esto, ¿qué es lo que genera? Genera el placer de conectar con los nuestros, pero genera hoy en día muchas dificultades en un mundo donde hay mucha migración, ¿sí? Donde tenemos que aprender a convivir con gente que tiene creencias distintas a las mías, distintos colores de piel, distintos identidades nacionales, etc. Entonces, hoy en día nos encontramos con el desafío de enfrentar desafíos globales, como el calentamiento global, como la crisis migratoria, etc., con un cerebro que es tribal. Si te caben dudas acerca de los riesgos de esto, piensa en Trump, por ejemplo. Un cerebro profundamente tribal, tomando decisiones con impacto global. Y así estamos, ¿no? Build the wall, ¿no? Construye el muro. Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero no solamente Trump, está en todas partes esa mentalidad. De hecho, está en mi mente, está en tu mente también. Cada uno tiene su inner Trump, ¿no? Cada uno tiene ese potencial de poner al otro como un otro radical que no tiene nada que ver conmigo y por lo tanto es eliminable, ¿no? Lo vivieron ustedes recientemente en País Vasco. La vida del otro es prescindible porque es un otro. O sea, incluso dentro de las mismas familias puede entrar esta mentalidad tribal, donde el otro es un otro que es descartable. A eso le llamamos deshumanización o infrahumanización. Y el cerebro humano es entrenable en la dirección de deshumanizar. De hecho, parte del entrenamiento militar te enseña a deshumanizar al enemigo para poder apretar el gatillo. Porque si lo ves como un ser humano que tal como yo desea ser feliz y está libre del sufrimiento, si lo ves como un otro que tal como yo a lo mejor tiene familia e hijos que sufrirían terriblemente si muere, no puedo apretar el gatillo. Entonces parte del entrenamiento militar para apretar el gatillo es deshumanizar al otro. Y, por otro lado, el cerebro humano también se puede entrenar en la humanización y en la compasión. Es decir, que el cerebro humano puede ampliar el círculo de la compasión para incluir no solamente a los que se parecen a mí, sino que a las personas que me resultan neutras, ¿sí? La gente que me encuentro en la calle. Incluso podemos ampliar el círculo para incluir a las personas que son difíciles o incluso a mis enemigos. E incluso se puede ampliar a lo que los budistas llaman a todos los seres sintientes. Y en ese sentido, nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro, nuestra mente tiene esa capacidad neuroplástica de expandir el campo de compasión más y más y más hasta que sea un estado inconmensurable en la mente. Ok, entonces desde este marco, al menos desde este marco evolutivo, el ser humano no es ni inherentemente malo ni inherentemente bueno, sino que tenemos semillas de guerra y de paz, de tribalismo, de inclusividad, de abuso, de cuidado, de oprimir, de liberar. ¿Sí? Lo vemos todos los días, este potencial.
Y la gran pregunta es cuáles son las semillas que cultivamos. Eso es lo que crece. ¿Cuáles son las plantas que crecen en tu huerta? Son aquellas las que regaste y las que abonaste. ¿Sí? Abonar y regar semillas es lo que llamamos cultivar. Cultivar. Y podemos cultivar las semillas de compasión. Ok, entonces el círculo de la compasión tiende a ser chiquitito. Mis seres queridos y yo. Y la sabiduría de las tradiciones contemplativas, la genialidad que descubrieron hace ya miles de años es que podemos expandir esta semilla evolutiva que solamente se interesa por sus familiares hacia círculos cada vez más inclusivos de compasión, que es precisamente lo que necesitamos hoy en día, nuevamente si es que vamos a poder salir de las crisis. Hoy en día no nos deja indiferentes, es decir, más bien nos afecta directamente qué pasa en China, ¿sí? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hoy en día ya no nos sirve salvarnos solo del pellejo o que mi círculo privado, familiar, esté bien, porque estamos en vidas tan interdependientes a nivel social, económico, político, etcétera, que no nos podemos salvar solo del pellejo. Sino es como estar en un barco y estamos en la proa y en la popa hay un piquete donde está entrando agua y decimos, no me importa, es el otro extremo del barco. Hoy en día, si no desarrollamos la compasión global y nos interesa el bien de todos los sistemas, incluidos los ecosistemas de los cuales depende la vida humana, estamos muy complicados. Por eso hoy en día es una urgencia cultivar la compasión en todo ámbito. Ok, entonces el entrenamiento en mindfulness y compasión es neuroplasticidad dirigida. Nuestro cerebro tiene la capacidad de cambiar de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo. Cuando nos sentamos a meditar en la compasión, lo que estamos haciendo es entrenar este sistema nervioso en una dirección compasiva. El sistema nervioso se está todo el tiempo entrenando en alguna dirección. Cuando me enojo, estoy entrenando mi sistema en el enojo. Si me enojo 5 veces al día, me vuelvo un maestro zen del enojo. ¿Sí? Mi sistema nervioso sabe hacer el enojo fácilmente. No necesito una buena razón para enojarme. ¿Sí? Si tengo pensamientos de celos varias veces al día, ya no necesito que mi pareja me dé una buena excusa para ponerme celoso. Cualquier cosa me despierta los celos. ¿Por qué? Porque mi sistema se ha vuelto un maestro de los celos. ¿Vale? Entonces, siempre estamos meditando sobre algo. Siempre estamos entrenando ciertas cualidades. Cuando decimos entrenar la compasión o cultivar la compasión, es decir, ok, voy a tomar las riendas de este proceso neuroplástico y voy a dirigir mi sistema nervioso y mi mente en una dirección que sea buena para mí y para todos los que tengan que aguantarme en esta vida. ¿Sí? O sea, voy a dirigir mi mente y mi cuerpo en una dirección que sea útil para mí y para los demás. Así que cada uno tiene su huerta en su mente y en su cuerpo, y cuando decimos cultivar, lo que estamos haciendo es trabajar en esta huerta y de a poco se van cultivando las plantitas que más regamos. De hecho, el maestro Thich Nhat Hanh, que mencioné al principio de la charla, lo pone de esta manera. Tu mente es como un trozo de tierra sembrado con diversos tipos de semillas. Semillas de dicha, de paz, de atención, entendimiento, amor, y semillas de rabia, miedo, odio y olvido. Estas semillas están siempre ahí, durmiendo debajo de la tierra de tu mente. La calidad de tu vida dependerá de las semillas que riegues. Si riegas las semillas de tomate, entonces las plantas de tomate crecerán. De la misma forma, si riegas las semillas de paz en tu mente, entonces la paz crecerá. Las semillas que más frecuentemente riegues serán las que con más fuerza crecerán. Entonces esta es la manera de Thich Nhat Hanh de explicar la neuroplasticidad. Lo que más riegas en tu mente es lo que está más prevalente. Estoy consciente del tiempo, me quedan 5 minutos, ¿no? Bueno. Bueno, brevemente. Aunque la compasión
es en parte cognitiva, emocional, intencional, motivacional y conductual, es principalmente una motivación. Es la motivación de aliviar y prevenir el sufrimiento. Los que estén familiarizados con el budismo en esta sala habrán escuchado hablar de la bodhicitta, ¿sí? Que es la motivación de despertar para el beneficio de todos los seres sintientes. Cuando los budistas hacen esto día a día, me gustaría despertar para el beneficio de todos los seres, ¿qué están cultivando? Una motivación, ¿cierto? Y la motivación es muy potente porque organiza la mente. A diferencia de un pensamiento o de una emoción que configura nuestro sistema de manera como puntual, las motivaciones organizan nuestro sistema mental y físico de manera más perdurable en el tiempo. Entonces, tal como una mentalidad competitiva nos hace que prestemos atención de una cierta manera, imaginemos ciertas cosas, actuemos de cierta forma, etc. Es decir, configura toda nuestra manera de estar en el mundo. A medida que vamos entrenando la compasión, poco a poco nuestra manera de prestar atención a las situaciones está definida por ver cómo puedo ayudar, por ejemplo. Influye mi imaginación, imagino maneras mejores de entrenarme, por ejemplo, para poder aportar algo constructivo al mundo. Naturalmente dirige mi conducta, cómo uso mi cuerpo, mi voz, mi rostro, mi acción en el mundo para aliviar y prevenir el sufrimiento, etc. Así que de esta manera, mientras más cultivamos, entrenamos la actitud compasiva, más nuestra identidad se va definiendo por el poder aportar algo constructivo a los demás y a mí mismo en esta vida. Aquí está el amigo Matthew Ricard, que sirvió muchísimo su cerebro. Bueno, sirvió al completo, ¿para qué lo vamos a reducir a su cerebro, el pobre, ¿no? Como sujeto experimental en el laboratorio de Tania Singer en Leipzig, y se vio que el cerebro de Matthew es bastante excepcional por el efecto del entrenamiento. Matthew es un meditador experimentado con más de 60.000 horas de práctica, y una de las cosas que descubrieron es que cuando metían a Matthew en el escáner, se ponía alguna imagen de sufrimiento, un vídeo o una foto de alguien sufriendo, y se le decía, ok, genera empatía ahora, su cerebro hacía una cosa. Y cuando se le decía a Matthew ahora, genera compasión, su cerebro hacía otra cosa. Es decir, nuestro cerebro en empatía y en compasión está haciendo cosas ligeramente distintas. Y en particular, ¿qué se vio? Que cuando el cerebro humano empatiza, es decir, resuena con el sufrimiento del otro, se imagina cómo sería sentir ese sufrimiento y tomar esa perspectiva, se activan zonas del cerebro que tienen que ver con replicar en nuestro propio sistema el sufrimiento que percibo. En particular se activa la ínsula anterior, la corteza cingulada y también la amígdala, que son estructuras que me permiten replicar en pequeña medida el sufrimiento que percibo. ¿Sí? Y lo que pasa con esto es que si alguien está empatizando constantemente, es decir, replicando en su cuerpo y en su mente constantemente el sufrimiento de un otro, ¿qué pasará con ese cuerpo y mente? Se termina agotando. Y eso llamamos burnout, distrés empático por contagio emocional. Es decir, poco a poco se van quemando los recursos del sistema. De hecho, en el relato subjetivo de Matthew, después de pasar por el experimento, dice que para él era un agotamiento tremendo quedarse solamente en la empatía sin poder pasar a la compasión. Y cuando Tania Singer, la experimentadora, le dice, ok, haz compasión ahora, para él es un alivio. Porque en la compasión no está solamente la resonancia con el sufrimiento, sino que hay una visión constructiva, que es el alivio del sufrimiento. Y cuando, en este caso Matthew, pero cualquiera de nosotros hace una práctica de compasión frente al sufrimiento, está conectando con otras áreas del cerebro que generan resiliencia en quien lo está experimentando. De hecho, se activan zonas como la corteza orbitofrontal medial, el estriato ventral,
el área ventral tegmental, etcétera, que son básicamente zonas relacionadas con el amor y zonas relacionadas con la recompensa o con el placer. Fíjate en esto, la compasión permite generar placer frente al dolor. ¿Sí? Que no es el placer de comerte un helado, sino que el placer de conectar y decir, a lo mejor estamos jodidos, pero estamos juntos, ¿no? Y estoy contigo. ¿Sí? Y esto a los seres humanos es una sensación tremendamente potente que genera una fisiología resiliente. Por eso nuestros médicos y enfermeras y psicólogos que están cultivando la compasión se queman menos, están menos deprimidos, tienen menos estrés, tienen mayor satisfacción en su trabajo que los colegas que no están entrenados y por lo tanto están empatizando hasta que proactivamente se desconectan, que les pasa mucho a los profesionales de la salud. De hecho, desde ahí surge el entrenamiento en compasión como una idea en la Universidad de Stanford, en la clínica de Stanford, de ver que los médicos estaban desconectados de sus pacientes, defensivamente. Pero el problema es que cuando deshumanizamos al paciente, también nos deshumanizamos a nosotros mismos. No es posible deshumanizar al otro sin deshumanizarse a uno mismo. Brevemente, voy a terminar contando, así como un preview, en qué consiste el entrenamiento en compasión de 8 semanas. Y para los que estén mañana en el taller, vamos a hacer como un introductorio de un día de este entrenamiento en compasión, tomando algunos puntos centrales. Entonces el programa parte por el entrenamiento en mindfulness, que es la habilidad de dirigir intencionalmente la atención al momento presente, que es como un requisito para cultivar cualquier otra cualidad, en realidad, con nuestra mente, es aprender a dirigir intencionalmente la atención. Luego, en la segunda semana del programa, tocamos el tema y la práctica del amor y la compasión hacia un ser querido, que como vimos recién, es como la semilla evolutiva de la compasión, lo que está más a la mano o más cerca, simplemente por ser mamíferos. Nos interesa que nuestra familia esté bien. De ahí dedicamos 2 semanas al trabajo con la persona más difícil que vamos a conocer en nuestra vida, que es uno mismo. Entonces dedicamos una semana a la autocompasión, ya expliqué qué es eso, y una segunda semana está dedicada al amor a uno mismo, que no es narcisismo ni egoísmo autocentrado, sino que es desarrollar un sano sentido de autoapreciación, de poder valorarme sanamente y poder apoyarme en cultivar mi felicidad. En esa semana conectamos con nuestros valores fundamentales, es decir, qué es lo que realmente nos importa en la vida, hacemos práctica de gratitud, de saborear las experiencias, etc. Es decir, construir recursos en torno a apoyarme en el proceso de cultivar mi felicidad. ¿Okay? Entonces, esta es como la primera mitad del curso, y en la segunda mitad del curso vamos ampliando el círculo de la compasión desde esa base primera, comenzando en el paso 4, que es la semana 5 del programa, por desarrollar la noción de humanidad compartida, es decir, que tal como yo, todos los seres, no solamente mis amigos, todos los seres desean ser felices y estar libres del sufrimiento. Y además, mi vida no existe en aislamiento, sino que mi vida es interdependiente con un montón de gente, muchas de las cuales, si las conozco, a lo mejor no me caen bien, pero igual mi vida depende de ellos. Entonces cultivamos esa noción de interdependencia y empatía desde la noción de humanidad compartida, de que tal como yo, todos los seres desean ser felices. Luego en la semana 6, el paso 5 del programa está centrado en ampliar el círculo de la compasión hacia las personas difíciles. Ahí nos preguntamos qué sentido tendría generar compasión hacia ese vecino que me cae mal, por ejemplo, hacia ese familiar complicado, ¿no?, que siempre saca temas muy conflictivos en la comida del domingo. O, ¿qué implicaría y qué beneficio puede traer para mí y para mi contexto generar compasión hacia alguien que me ha hecho daño en mi vida? Entonces, eso lo trabajamos en la semana 6 del programa. Luego dedicamos una semana a la práctica de compasión activa, en la cual bajamos a acciones concretas todo lo que hemos cultivado en las semanas anteriores y también entrenamos una práctica muy especial y potente, que es la práctica de Tonglen, o la práctica de dar y tomar, que viene del budismo tibetano. Es una práctica donde uno visualiza que inhala el sufrimiento de otros en forma de humo o de nubes y que exhala
alivio del sufrimiento en forma de aire puro o luz. Es decir, tomo lo malo y doy lo bueno, que es como el gesto justo lo contrario a lo que le gusta al ego, ¿no? Que es, el plan del ego es todo lo bueno para adentro, todo lo malo para afuera y lo demás que se le arregle, ¿no? Y esta práctica tiene el sentido de desarrollar un gran sentido de fortaleza interior y coraje, ¿no? Y de estabilidad frente al sufrimiento. De hecho, muchos de los profesionales paliativos con los cuales he estado trabajando en los últimos años se relacionan con sus pacientes y con los familiares haciendo Tonglen, haciendo esta visualización en silencio, ¿no? Imaginando que inhalan el sufrimiento y que exhalan alivio del sufrimiento. Y de manera interesante esto le trae fortaleza a quien lo genera y también hace más probable que traiga algo constructivo hacia el paciente en la interacción. Y finalmente enseñamos una práctica integrada de compasión que aúna todos los pasos anteriores. Entonces es un programa donde nos juntamos semanalmente, 2 horas, y las personas tienen práctica formal de meditación diaria que cambia semana a semana de acuerdo al tema, y prácticas informales que están relacionadas con el tema que estamos tratando en esa semana en el programa. Y eso es más o menos, de un vistazo, el programa de 8 semanas. Ok, finalmente una cita de Theodor Monod que dice: la utopía no es lo no realizable, sino lo no realizado. La utopía de ayer se puede transformar en la realidad de hoy. Y creo que hoy necesitamos imaginar una realidad posible donde los seres humanos podemos relacionarnos más y más desde una ética del cuidado y de la compasión. Y si no lo imaginamos primero, difícilmente lo vamos a convertir en realidad. Y hay un puente entre la realidad de hoy y ese horizonte imaginado, y eso es la práctica del cultivo de la compasión. Muchas gracias. Tenemos ahora unos minutos por si le queréis hacer alguna pregunta, si queréis hacer alguna aportación. Me dijo David que aquí erais muy participativos, que preguntabais siempre, así que estoy esperando. En Madrid te cosen la pregunta, ¿no? Y totalmente, sí, sí. Yo igual, por liarlo un poco, en el ámbito de investigación, a mí me gusta mucho el trabajo que has hecho entre compasión implícita y explícita. Y un poco a nivel divulgativo, si lo puedes explicar, yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Ok. Aquí me voy a meter en lío, sí. No. Bueno, David está haciendo referencia a un artículo que sacamos a propósito de mi tesis doctoral que comparaba el programa de Mindfulness con el programa de cultivo de la compasión. Y lo que vimos comparando ambos programas es que ambos programas eran muy efectivos en mejorar varios indicadores de salud mental, como ansiedad, depresión, estrés, satisfacción vital, felicidad subjetiva. Incluso ambos programas eran muy eficaces en cultivar mindfulness y autocompasión. Pero donde se diferenciaban fuertemente ambos programas en sus efectos era en las variables de empatía, compasión y humanidad compartida, es decir, las variables prosociales. Entonces, hay un cierto debate, una cierta perspectiva de que algunos instructores de mindfulness o de vipassana también señalan que si tú practicas mindfulness o vipassana, la compasión viene, ¿sí? Como parte del proceso. O que si cultivas la sabiduría, va a surgir la compasión, porque la sabiduría
al menos en el marco de la tradición, implica reconocer que el yo no existe de manera separada e independiente, sino que estamos interconectados, ¿sí? Y que nuestra separación es ilusoria. Por lo tanto, de eso se desprende que voy a querer cuidar a los otros tanto como a mí porque no estamos separados. Bueno, por lo menos lo que sabemos desde la investigación, que no es que haya muchísima, pero de lo que hay, es que sí hace una diferencia entrenar explícitamente la compasión a esperar que surja implícitamente a través de un entrenamiento de mindfulness que trae simplemente una actitud compasiva en la práctica. ¿Sí? No estoy diciendo que un entrenamiento sea superior que otro, simplemente estoy diciendo que no son lo mismo y que hace una diferencia cultivar explícitamente la compasión. Y creo que incluso si somos como conscientes de las raíces tradicionales de estas prácticas, si es que pensásemos que simplemente con la práctica de mindfulness bastase para cultivar todas las virtudes, el Buda hubiese enseñado solamente mindfulness. ¿Sí? Si es que el vipassana englobara todo, ¿por qué el Buda hubiese enseñado el Metta Sutta o los 4 inconmensurables y prácticas específicas para desarrollar metta, karuna, mudita y upeksha? ¿No? Entonces, a nivel psicológico y por lo que muestra también la investigación, sobre todo de Tanya Singer, las prácticas atencionales generan distintos efectos a nivel neurológico que las prácticas atencionales que las prácticas generativas, como la compasión, el amor, etc. Entonces, creo que cuando surge este debate, creo que es un poco un falso debate que surge de sobreidentificarse con lo que a uno le gusta, que se da mucho en todas partes, es un fenómeno muy humano. Entonces, si a mí me ha causado un gran impacto el vipassana, tiendo a decir que el vipassana ya lo incluye todo. Si yo llegué a la meditación a través del mindfulness y me formé como instructor de mindfulness, voy a querer creer que ya con mindfulness está todo dicho, ¿no? Y que cultivo mindfulness y con eso va a venir todas las demás virtudes. O si llego a todo esto cultivando la compasión, puedo pensar que la compasión es la panacea. Pero lo cierto es que no hay ningún programa de 8 semanas que va a englobar un camino que es infinitamente más vasto. Necesitamos todas las enseñanzas y necesitamos todos los buenos programas que puedan surgir, porque todos son puertas de entrada a algo muchísimo más amplio que no se reduce a un programa. O sea, ni los programas alcanzan para acoger todo lo que necesitamos cultivar en una vida, ni una vida nos alcanza para cultivar todo lo que hay que cultivar en el camino. Por lo tanto, creo que si tomamos lo que muestra la evidencia es que necesitamos desarrollar la humildad, ¿no? En la gente que está desarrollando programas o que está identificada con los caminos y decir, wow, realmente no me las sé todas. Ni mi práctica que me encante, que a mí me vino muy bien, es la llave maestra que abre todas las puertas, ¿no? Necesitamos muchos ángulos para el cultivo personal y colectivo. Y hay gente que va a tener una gran sensibilidad a cierto tipo de práctica y un vipassana de Goenka va a ser justo lo que da. Y hay gente que entra a un vipassana y al día quiere salir corriendo porque no es lo que le habla a su sensibilidad. ¿Sí? Hay gente que está más centrada en la acción, gente más en el corazón, gente más en el intelecto, distintas inclinaciones. Por eso el Buda enseñó 84.000 maneras de entrar al camino. Entonces nosotros que hacemos ciencia y hacemos terapia, a veces encontramos una puerta y nos gusta tanto que queremos creer que esa es la puerta. No, no lo es. No sé si respondo, pero me dieron ganas de decir eso también. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias, Gonzalo. Recordaros que mañana hay un taller, creo que hay algunas plazas libres. Si tenéis interés, podéis comentarle a Íñigo. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.